En todas las conversaciones que tenemos con nuestros clientes, con nuestros compañeros de trabajo, siempre nos preguntan en qué va a pasar con la economía el año entrante y en cómo vamos a terminar este año. Dado eso, pues se nos ocurrió con Julio Rodríguez, Julio César Rodríguez, que trabaja en el Banco de Villas, en la vicepresidencia financiera, tener esta conversación sobre economía para facilitar un poco el entendimiento. Acá no esperen, no vamos a hablar ni de modelos, ni de grandes, vamos a hablar lo simple y vamos a tratar de hacer las cosas muy simples. Julio, ¿cómo estás? Bien, Gerardo, ¿qué tal usted? Muy bien, entonces vamos a arrancar. Lo que vamos a hacer primero, tenemos una agenda en donde vamos a empezar a hablar sobre panorama global, sobre inflación, sobre crecimiento, sobre empleo y un poco más, un poco sobre el sistema financiero. Entonces, Julio, manos a la obra. ¿Qué ha pasado este año con el mundo y la economía del mundo? Gerardo, hay un común denominador durante 2025 y es incertidumbre. Incertidumbre global en términos de crecimiento económico, de relaciones comerciales y sobre todo de un panorama político bastante complejo. Y esto se refleja muy sencillamente en el más reciente índice publicado por el Fondo Monetario Internacional, en el cual nos dice las tensiones globales tienen incidencia sobre el panorama en términos comerciales. Y como ustedes pueden ver acá en la gráfica que les estamos mostrando, el índice azul, que refleja precisamente qué tan complicadas están siendo las tensiones globales, pues nos dice que en 2025 tenemos el índice más grande de la última década. Incluso tenemos tensiones geopolíticas más complejas que las que tuvimos en el periodo de pandemia. Y esto básicamente se traduce en tensiones comerciales impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos. Julio, como para que todo el mundo entienda, en todos los años anteriores, algo que todos los economistas tenían, digamos, nunca ponían en duda, era lo que pasaba con el comercio internacional. Siempre estaba la idea de que todos los gobiernos apoyaban el libre comercio y que el libre comercio traía beneficios para todos los países en la medida en que se podía importar, exportar y que se beneficiaban los productores que podían importar bienes baratos y los consumidores que también podían traer a sus países productos más baratos. Miren ese cuadro, lo que nos muestra Julio es que realmente al subir ese cuadro azul, lo que nos muestra es que fue a raíz del triunfo del presidente Trump que arrancó realmente esa incertidumbre. Y es una incertidumbre en donde los agentes realmente no sabemos qué va a pasar mañana. El presidente Trump lo primero que hizo fue amenazar a todos los países del mundo con subir aranceles. A unos le subió un poquito, 10% por ejemplo a Colombia, a otros le subió muchísimo, pero en la medida que ha ido negociando con los países, ha ido cambiando esa política. Y eso hace no solo que sea muy incierto, sino también que los pronósticos de crecimiento sean muy difíciles de hacer. Correcto, Gerardo. En términos de tasa impositiva, como usted lo dice, el paradigma cambió. Pasamos de un paradigma de libre comercio con la nación insignia del libre comercio a una nación proteccionista. Y esto lo refleja básicamente la tasa efectiva impositiva que tienen los Estados Unidos para las diversas economías del mundo. En un resumen general, si comparamos la tasa impositiva a nivel global, vemos que entre abril de 2025 y agosto de 2025 esta tasa aumentó en cerca de 20 puntos porcentuales. Esto para la economía global, pero como lo decía usted, Gerardo, tenemos economías como la de China que incluso tuvieron en el auge de esta tasa impositiva un incremento de 70 puntos porcentuales. Y esto vamos a ver después que esto tiene un efecto para el crecimiento de Estados Unidos. Correcto. Porque cuando Estados Unidos venía creciendo desde el orden del 3 al 4, las proyecciones ahora lo ubican cerca al 2%. Correcto. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la política que se supone muy favorable para los Estados Unidos
pues no lo está haciendo en el corto plazo tan favorable. O sea, esta idea de Trump de proteger su industria subiendo aranceles no está teniendo los resultados en el corto plazo. ¿Y qué pasa también? Fíjese, Julio, lo que pasó en las elecciones en Nueva York. Ganó el Partido Demócrata, le dio una paliza a Trump, y eso está mostrando es que realmente esta política y tanta incertidumbre, digamos, a la población americana no le está gustando mucho. Sí, y los efectos directos en términos de actividad económica pues no se hacen sentir. Las más recientes reproyecciones del Fondo Monetario, nuevamente tomando su último informe del mes de agosto, pues nos dicen que tenemos un descalce, esta vez en términos negativos, entre el crecimiento que proyectaron en octubre de 2024 versus lo que estamos reproyectando ahorita en agosto, y básicamente lo que nos dice es que tenemos casi 20 puntos básicos de diferencia en términos negativos contra el pronóstico que teníamos, que era cercano al 3.2% en crecimiento de la economía global. Básicamente, ¿qué es? Los efectos comerciales, y si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, cada vez que se alivian esas tarifas impositivas, el efecto sobre el crecimiento económico pues es más moderado. Mire, en el mes de octubre, normalmente, principios de octubre, los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos centrales se reúnen en Washington. Yo tuve la oportunidad en vidas pasadas de ir a esas reuniones y uno se encontraba con el ministro, el presidente del Tesoro, con el ministro de Hacienda de Chile, de Argentina, por las calles. Y en esta oportunidad, realmente de lo que hablaron fue de incertidumbre. Hablaron muchísimo de incertidumbre, porque además los países desarrollados tienen una proyección de un crecimiento negativo global. Correcto. Mientras que los países emergentes sí tienen un nivel de crecimiento. A Colombia, y ya lo vamos a hablar después, nos está yendo bien comparado con tanto problema que hay a nivel internacional. Y Julio, ¿y qué pasa en Estados Unidos? Hagamos un barrido muy rápido sobre dos variables fundamentales de la economía de los Estados Unidos. La primera de ellas es la inflación. El efecto directo de un aumento en las tasas impositivas es el encarecimiento de la canasta de bienes importados. Y eso tiene un escalonamiento a nivel de actividad económica que básicamente lo que nos dice es todo lo que se importa pues repercute también en los sectores de actividades, por ejemplo, profesionales, servicios de transporte, etcétera, y esto lo muestra la inflación. Para el mes de septiembre, en este caso, tenemos el dato de inflación de los Estados Unidos del 3.10% y como ustedes lo pueden ver en la gráfica, del mes de mayo de 2025 tenemos una senda marcadamente al alza. Básicamente, ¿qué es? Nuevamente, consecuencia de estas tensiones globales y un aumento marginal de la demanda interna en los Estados Unidos, que si nos vamos al segundo foco, que recordemos que la política de los Estados Unidos en términos del actuar de la Reserva Federal, pues es una política dual, en el sentido de tengo que controlar inflación, pero también tengo que controlar tasas. Sí, a diferencia de lo que sucede en Colombia, en el caso del Banco de la República, tiene como único objetivo controlar la inflación. Es decir, tiene que tener en cuenta todo lo que pasa alrededor de la economía, pero su objetivo, su ancla es que la inflación no suba, es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, así lo estableció la Constitución en el año de 1991. No sucede lo mismo en Estados Unidos. El Federal Reserve, a raíz precisamente de episodios tan fuertes como el de la Gran Depresión, le dijeron al Banco Central, no señor, usted no solo se preocupa por la inflación, sino también tiene que preocuparse por el empleo y por el crecimiento. Por eso, en una circunstancia como esta, uno ve la inflación pues más o menos subiendo, pero no tanto, pero el desempleo sí va para arriba porque el crecimiento no está en las proyecciones que se habían previsto. Y en ese caso, los bancos centrales, la Fed, pues tiene que hacer lo que va a mostrar ahora Julio en la siguiente gráfica, y es empezar a bajar las tasas de interés. Correcto, Gerardo. La variable desempleo, acá me voy a tener 2 segundos más, pues es el principal instrumento en este caso, principal objetivo con el cual la Reserva Federal
va a tomar las decisiones de política monetaria. Si ustedes ven en esta gráfica, la tasa de desempleo para el mes de agosto empezó a tener el pico más grande de los últimos 5 años, excluyendo la pandemia. Sí, la pandemia es un fenómeno económico que pues lo apartamos de cualquier análisis estadístico, pero si ustedes pueden ver, para el mes de septiembre nos ubicamos en una tasa del 4.3%, no vista durante los últimos 5 años, y nuevamente es el principal, en este caso, objetivo por el cual las decisiones de política están pasando en la Reserva Federal. Ahora, los analistas dicen que este tema del desempleo en Estados Unidos tiene que ver o puede tener que ver con la política comercial y con la política migratoria. En la medida en que han empezado a poner trabas para que los migrantes ocupen trabajos, empieza a haber problemas de empleo, porque además, digamos, la población americana se acostumbró a que cierto tipo de trabajo no lo hacían. Por ejemplo, el agrícola. Por ejemplo, el agrícola. El agrícola era básicamente gente que entraba de México y de Centroamérica y volvían, inclusive algunos volvían a salir, porque eran como migrantes. Pero al no haber, obviamente, el empleo se empieza a encarecer. Quien entra ahí puede pedir más porque no hay una buena oferta de trabajo. Correcto. Y en este orden de ideas, manteniendo este objetivo dual de mantener un empleo relativamente bajo, enfocado en un crecimiento de la actividad económica, con una inflación relativamente estable, pues tenemos qué va a pasar con la tasa de los fondos federales en los Estados Unidos. Acá hacemos un análisis de qué puede pasar con esa tasa a partir de la cotización de los futuros de tasa de interés en el mercado de futuros norteamericano, y lo que tenemos acá en esta gráfica es que la probabilidad de que se hagan 2 recortes de tasa de interés, recordemos que los recortes pueden estar entre 25 puntos básicos, 0 o 25 puntos básicos, es un multiplicativo, pero la probabilidad de que esa tasa de interés tenga 2 recortes en lo que queda de 2025 es cercana al 90%. Es decir, sí, acá, básicamente lo que decíamos es, la tasa de los fondos federales tiene una probabilidad muy alta de que se encuentre en el 3.75% para cierre de 2025. Ahora, como Estados Unidos es una economía tan grande y tan poderosa y tiene tanta influencia, el que bajen esas tasas de interés lo que implica es que los inversionistas tienen que buscar otras jurisdicciones para tener una mejor rentabilidad. Claro, es más seguro, pero cuando empieza a bajar la tasa y si se espera que baje, pues los inversionistas dicen, yo me voy a otra jurisdicción en donde me den una rentabilidad tan buena. Y lo vamos a ver luego, pero eso tiene que ver con lo que está sucediendo en Colombia en la tasa de cambio, pero no me adelanto y dejo que Julio siga. Vale, gracias Gerardo. Terminamos Estados Unidos, es un muy breve resumen, pero es una noción de qué está pasando en la economía más grande del planeta, y esto, como dice Gerardo, tiene repercusiones sobre la economía nacional. La variable más importante en este momento que estamos haciendo monitoreo es la tasa de inflación. Lamentablemente, durante los últimos 3 meses, la tasa de inflación en Colombia ha tenido un repunte importante. Recordemos que en diciembre de 2024 terminamos con una tasa de inflación del 5.20%. A inicio de año la expectativa es que esta tasa retrocediera significativamente sobre el 4.2%, pero por condiciones propias de la economía nacional nos encontramos para el mes de octubre, cifra que salió hace 2 días, ayer se publicó la tasa para el mes de octubre, nos ubicamos en una tasa de inflación anual del 5.51%. Esto es un repunte de 33 puntos básicos comparado contra el mes anterior, y si la comparamos contra octubre de 2024, que estábamos en una fase de descenso en términos inflacionarios, esta tasa se ubicaba en 5.41%. Tal vez hay un comentario, Julio. En la gráfica se ve bien cómo la Junta Directiva del Banco de la República tiene una meta de inflación del 3%. Es decir, lo que se espera es que la inflación esté muy cerca del 3%, con una posibilidad de un descache, como se dice técnicamente, no técnicamente, pero como se puede decir, un descache de 1 punto o menos 1 punto. Pero estamos muy lejos del 4%. El 5.5 y subiendo, lo que pone es en aprietos a la Junta Directiva del Banco de la República, porque va a entrar a tener que decidir
realmente qué hace con la política monetaria que vamos a hablar más tarde. Aquí Julio nos va a mostrar qué pasó en el mes y es muy importante lo que él nos va a mostrar porque ilustra, digamos, esa discusión que tiene que dar el Banco Central. Normalmente en la inflación, si hay un choque que se llama de oferta, no debe preocuparse mucho. Voy a dar un ejemplo. Si por cuenta de las lluvias o del verano suben los alimentos, uno sabe que eso se revierte y la inflación vuelve a bajar. Pero si lo que está pasando es que las personas están consumiendo mucho más de lo que producimos, eso inmediatamente empieza a subir los precios y empieza a aumentar la inflación. Ese dilema es el que están ahora viendo los miembros de la Junta, porque no es tan claro, Julio, que lo que tengamos ahorita sea un choque de oferta típico. Sí, correcto, Gerardo. Y precisamente esta gráfica lo que nos dice es el principal generador de inflación en Colombia es la canasta de servicios. Y la canasta de servicios no está teniendo choques de oferta. Está teniendo choques de demanda significativamente por dos servicios principales, o lo podemos resumir en uno, y es el componente de arrendamientos. Arrendamientos tiene dos focos muy importantes. El primero de ellos es qué porcentaje le indexo yo del aumento que tuvo el salario mínimo en el año que estoy haciendo el análisis. En este caso, el aumento del salario mínimo de 2025 tuvo un aumento importante y eso se ve en el porcentaje de indexación que tienen los arriendos. Pero el segundo, más importante y que le apunta al sentido del choque de demanda, es la demanda que se hace precisamente de la vivienda residencial en Colombia, producto de una desescalada en términos de oferta de apartamentos y casas nuevas, sobre todo en las principales ciudades. En otras palabras, para todos, aquí, por un lado, el hecho de que los arrendamientos, los contratos estén amarrados por orden legal al aumento del salario mínimo, hace que esos arriendos suban. Y por el otro lado, como no se paró un poco la construcción, se pararon los subsidios para la vivienda, pues lo que ha pasado es que hay más personas buscando vivienda nueva o arriendo y eso hace que los precios suban. Entonces, por eso el Banco de la República en su último informe de política monetaria dijo lo siguiente, dijo, mire, mis proyecciones de inflación no tienen en cuenta un aumento del salario mínimo superior a lo que sea la inflación esperada y la productividad. Correcto. Y precisamente el pronóstico que tenemos o que el mercado espera que suceda con la inflación en Colombia es que tengamos una senda descendente producto precisamente de un incremento en el salario mínimo moderado que nos permita que ese componente fuerte de demanda que ya vimos en la gráfica anterior de arrendamiento y demás servicios como comidas fuera del hogar, pues no se ve impactado significativamente. Sin embargo, hay un punto muy importante, Gerardo, y es a qué punto o en qué nivel va a cerrar la inflación para cierre de 2026. 2025 tenemos una expectativa de que cierre cercana al 5.21%. 5.1 dijo Banco de la República en el último informe, sin tener en cuenta lo que pasó, el resultado que salió el día de ayer. días. O sea, seguramente de pronto va a ser mayor. Va a ser mayor. Y para 2026, la mala noticia es que si se cumple este pronóstico de inflación de 4.20%, estaríamos fuera de ese rango que Gerardo habló de política monetaria o un rango adoptivo de política monetaria y estaríamos por quinto año consecutivo fuera del rango. Yo aquí hago una cuña. Julio se ganó un premio el año pasado de ser de los analistas económicos que mejor le pegó al resultado de inflación. ¿Para este año usted qué puso? Gerardo, yo tengo 5.28%. Bueno, entonces veremos a ver cómo nos va. De pronto todos hacerle fuerza a Julio, no mentiras, todos hacerle fuerza a que la inflación sea menor y que ojalá el pronóstico de Julio no se cumpla. Gracias, Gerardo. Y en términos de política monetaria, pues la situación va ligada a lo que suceda prácticamente con la inflación en Colombia. Sí, ustedes saben que yo estuve en la Junta Directiva del Banco República 4 años y estuve 17 años en el Banco de la República como secretario de la Junta. Entonces, esto de la política monetaria, esto es una cosa
que es como un arte. Esto no tiene, esto es un poco de feeling, de percepciones, de lo que uno va viendo y va sintiendo de la economía. En este caso particular, pues la Junta Directiva, que tuvo una recomposición, viene manteniendo 4 de sus miembros han venido diciendo que uno tiene que ser muy prudente en la política monetaria. Y hay otros 3 que buscan una reducción de la tasa. Y esto se refleja en lo que ha venido pasando y creo que le da la razón a los 4 que han estado prudentes. Totalmente. Porque la inflación se nos estancó, no siguió bajando, como lo vimos en el gráfico anterior, y lo que ha pasado es que ha empezado a subir lentamente, pero ha empezado a subir. Y tal vez lo más complejo es que la inflación básica, en la cual uno le saca, digamos, eso que llamamos nosotros choques de oferta, empezó a subir este mes. ¿Sí vio eso, Julio? ¿Qué opina de eso? Gerardo, hay un componente muy importante adicional al componente de servicios y es el componente de bienes. Recordemos que la inflación básica es la sumatoria de 2 canastas, bienes y servicios, pero que excluyen los componentes de regulados, que es toda la parte que tenemos de servicios públicos, costo de la energía, costo de la gasolina, etcétera, y el componente de alimentos. ¿Por qué se excluyen esos componentes? Porque básicamente tienen una volatilidad muy grande y son componentes que son determinados principalmente, como lo dice usted, por choques de oferta. Entonces, al tener la inflación netamente por componentes de demanda, pues nos da una razonabilidad en términos de política monetaria de qué puede pasar con las tasas de interés. ¿Qué está esperando el mercado, Julio? El mercado está esperando que para 2025 no tengamos recortes en tasa de política monetaria. Básicamente que mantengamos una tasa constante del 9.25% y que se materialice un recorte en el segundo semestre de 2026 de 25 puntos básicos. Cuando en el mes de abril tendríamos 2 recortes consecutivos y nos ubicaríamos para diciembre de 2026 en una tasa del 8.25% sobre la base, que ese es el escenario más probable, pero que está sujeto a riesgos de inflación determinados por el componente de servicios que se puede indexar a partir del salario mínimo. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros siempre estamos hablando de la inflación, la política monetaria, las tasas de interés? Porque en la medida en que la tasa de interés siga alta, nuestros costos de captación se mantienen altos y eso afecta el margen financiero de las entidades, no solo del banco, en general, y hace que la rentabilidad de las entidades no sea la que teníamos en el pasado. Si la tasa de interés hubiera seguido una senda bajista más rápida, pues rápidamente todos hubiéramos tenido una mayor rentabilidad. Pero para el año entrante, pues nos va a tocar un escenario en donde vamos a seguir teniendo tasas altas y en donde la rentabilidad, el margen financiero, lo tenemos básicamente que trabajar con lo que hacemos. La Correcto. Intermediación, prestar, subir, aumentar el volumen de crédito, tratar de ganarnos un poquito más en tasa de interés, que es lo que venimos haciendo este año. Perfecto. Y este tema en términos pues, de escenarios posibles de para dónde puede coger la tasa de interés, pues tenemos 3 escenarios. El escenario central, que le mencionábamos, del 8.25%, pero hay un escenario en el cual decimos para dónde puede llegar la tasa si la inflación no se controla. O no se controla, sino que los riesgos al alza de la inflación se materializan y por lo tanto se nos materializa un escenario de tasas de interés altas y es el escenario máximo que ustedes ven ahí, que por el momento, la probabilidad de que la tasa de interés suba, esto es corte de octubre, no la estamos viendo todavía en el mercado. Correcto, Julio. Y este fenómeno monetario, unido al fenómeno global que mencionábamos en la parte inicial, pues tiene una incidencia directa sobre la tasa de cambio en Colombia o la cotización de la divisa, en este caso el dólar contra el peso colombiano. Yo creo, Julio, que este sí es uno de esos indicadores que si hubiéramos hecho esto hace un año, nos hubiéramos pifiado totalmente. O sea, uno no, con tanta incertidumbre y tanta incertidumbre que ocurre en este país, hay una noticia
todas las semanas, todos los días, la inflación subiendo, el tema fiscal, que no lo vamos a tocar acá, pero que es realmente dramático, pues hace que uno pensara que esa tasa de cambio iba a subir. Correcto. Pero pues el fenómeno global, el hecho de que los inversionistas le siguen apostando a Colombia, pues ha hecho que esa tasa de cambio se sitúe en unos niveles muy, muy bajos. Gerardo, niveles de 3.760 como el que experimentamos el pasado viernes hacen que la tasa de cambio en Colombia entre enero de 2025 y octubre, de 2025 tenga una revaluación del 14%. 14%, imagínense. En términos de año corrido. Imagínense, eso tiene un efecto también en los exportadores, ¿no? Los exportadores, una tasa de cambio tan baja los afecta bastante y permite también la importación barata, que es lo que está ayudando, ya lo vamos a ver ahorita en el crecimiento, que el consumo sea el que esté mandando la parada. Correcto. Y en términos de fundamentales, lo que quiere decir es que está explicando que la tasa de cambio en Colombia sea tan baja, pues tenemos dos explicaciones. La primera de ellas, que es la línea azul celeste que ustedes ven ahí, hacen referencia a la cotización en términos internacionales del dólar. Básicamente esto es una canasta de monedas en la cual la más representativa es el euro y lo que hacen es cotizarla contra el dólar. Entonces básicamente lo que nos dice es, si esta canasta se mueve, es muy probable que las monedas latinoamericanas se muevan, como se ve en la línea azul oscura. La línea azul oscura representa la cotización de las monedas latinoamericanas, excluyendo Colombia, y la línea roja es Colombia. Básicamente las diferencias entre el azul celeste y la roja son factores idiosincráticos de nuestra economía, por ejemplo, temas de riesgo fiscal, como usted lo decía, o temas propios de una probabilidad de mantener tasas de política altas y por lo tanto que capital extranjero, como usted decía, que tiene una racionalidad económica, pues busca rentabilidad en otro lado, como Colombia. Ahora, Julio, hay otro tema importante y es la tasa de cambio está muy baja y si esto se revirtiera, si subiera, la inflación empieza a subir. Entonces este es otro motivo de preocupación por parte de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Muy bien lo que viene pasando porque no ha tenido impacto real en la inflación, pero si esta tasa se voltea, empieza a subir, va a tener un impacto de inflación y les va a hacer seguramente que tengan que empezar a pensar en subir tasas de interés. Y precisamente el mercado descuenta eso y mire que la proyección para 2025 e incluso para 2026 no se ubica sobre 3.700 ni 3.800, se ubica sobre 4.100 pesos. Esto lo que dice es que el mercado está apostando a que nuevamente tengamos un rebote en términos de cotización del dólar, pero no significativo, que nos mantengamos sobre los 4.100, 4.050 pesos para 2025 y 2026. Ahora, como siempre, Julio, en materia de crecimiento económico realmente hay como una paradoja. Yo hablo con las personas, oigo a los economistas y hay una paradoja y una percepción de que el país no va bien, pero el crecimiento viene, digamos, creciendo mucho más que otros países de América Latina y del mundo y los resultados pues van a mostrar seguramente un crecimiento que va a estar entre 2,5 y 3 este año y más de 3 el año entrante. Esto tiene unos factores que usted ahorita va a mostrar, pero anticipo, es el crecimiento viene empujado muy fuerte por el consumo y el consumo de los hogares viene empujado por el aumento de salario mínimo, por las remesas y por, en alguna forma, una caída de tasas de interés. Correcto, Gerardo. Posterior a la pandemia, todas las economías del mundo entraron en una fase de contracción, unas en contracción, que lo que quiere decir básicamente es crecen, pero a un ritmo muy bajo, y otras en fase de crecimiento económico. Es que acá no nos podemos olvidar que decrecimos 7,2. Caímos al 7,2%, tuvimos un rebote muy positivo hasta el 10,8% producto de un aumento importante de la demanda interna, y en este momento nos empezamos a ubicar en una fase de crecimiento económico moderado. 2024 cerró el año con una cifra del 1,6% y como usted lo dice, esa cifra estuvo impulsada principalmente por el gasto en consumo de los hogares. Gasto en consumo que si lo miramos desde el enfoque de la producción, tuvimos dos sectores
tradicionales, uno tradicional y uno no tradicional, en este caso el sector de la agricultura, que tuvo un crecimiento del 8% y un aporte en puntos básicos de 50 puntos Y básicos. que este año también ha hecho un aporte enorme el tema de Que café. lo vamos a ver en términos trimestrales, pero también tuvo sectores que tradicionalmente venían liderando el crecimiento económico, como la industria manufacturera y el sector de la construcción, que en este caso para 2024 presenta cifras en rojo. Este cuadro es interesante para que todo el mundo tenga en la cabeza lo siguiente. Esto es lo que se llama una herida autoinfligida. Cuando uno mira que los sectores de minas y canteras y el sector de construcción son los que menos crecen y son los que más le empujan a la economía, uno se pregunta qué pasó. Pues políticas públicas que han puesto talanqueras a la minería, que ha puesto en un segundo lugar la producción de petróleo de Ecopetrol y en materia de vivienda el tema de los subsidios. Correcto. Y a nivel de gasto, porque este es el enfoque de quién produjo el crecimiento económico, pero también en qué sectores se gastó ese crecimiento económico. Y ustedes pueden ver acá muy gráficamente cómo desde 2019 la participación del consumo privado, porque recordemos que el crecimiento económico lo podemos ver consumo privado, consumo público y gasto en inversión, ha aumentado significativamente su participación a costa de una caída en la tasa de participación de la inversión. Recordemos que el crecimiento económico se puede ver desde lo observado, pero también desde lo potencial. Y desde lo potencial es cuál es la capacidad de Colombia de generar crecimiento económico, y esto tiene una variable fundamental y es la línea roja, tasa de crecimiento de la inversión. Sí. En las últimas conferencias, Julio, en la de ANIF y en algunas que le escuché al director de desarrollo, ya están planteando sobre todo una duda, y es hasta qué punto la economía colombiana puede tener un crecimiento sostenible soportado solo por el tema de gasto. O sea, todo el mundo lo que dice es el año entrante vamos a crecer y vamos a crecer de la misma manera, pero si queremos crecer más, tenemos que hacer algo distinto, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer distinto para que no tengamos el mismo resultado? Y hacer algo distinto es empujar la inversión. Y la empujar la inversión, básicamente lo que nos dice es, tuvimos tasas de decrecimiento de la tasa de la actividad industrial, en este caso para 2023 cercanas al menos 16%. Lo que está sucediendo con la inversión, si bien es positivo porque nuevamente empezamos en una senda de crecimiento, esas tasas no alcanzan a suplir la caída tan grande que tuvimos desde 2023 a mediados de 2024. Ahora, nosotros cuando nos sentamos en el comité de crédito del banco, esto todavía hemos visto ya la recuperación de inversión, pero creo que en general no vimos una caída tan dramática. Siempre tuvimos un buen crecimiento de crédito comercial y sobre todo este año. Este año, digamos, con algunas dificultades, pero digamos el crédito comercial, el crédito de empresas que uno espera que sea parte para hacer nuevas inversiones, viene creciendo. Perfecto, Gerardo. Y en términos trimestrales, que lo que nos muestra esta foto es cómo está la economía durante 2025 en sus dos primeros trimestres, pues vemos precisamente ese crecimiento moderado cercano al 2.5%, que como lo vamos a ver en términos de expectativa, pues nos ubicaríamos a cierre de año sobre una tasa muy cercana al 2.6-2.7% en términos de crecimiento. Y en términos de actividad, esto es sectores de la economía que están liderando 2025 la creación de empleo y el crecimiento económico, pues vemos el sector tradicional de comercio, que es uno de los sectores jalonadores de la economía, que en 2024 se apagó, tuvo una caída significativa en su tasa de crecimiento, en 2025 cambió su tendencia y tiene una tasa de crecimiento del 5.6% y un aporte en puntos básicos de 110 puntos básicos contra los 210 que creció la economía en el segundo trimestre. Déjeme, Julio, yo cierro aquí este pedazo. Realmente cuando hablaba de una paradoja es que como uno ve el crecimiento de la economía va subiendo, pero a medida que pasan mes y más mes hay más incertidumbre y mayores retos. El tema fiscal
es un reto gigante, es un riesgo enorme para el crecimiento de la economía. Todos los temas que vamos a vivir el año entrante a nivel de año preelectoral, etcétera, todo eso le mete ruido, sobre todo a la inversión. Digamos que la economía empiece a depender tan fuerte de remesas, también es un riesgo, digamos, para la economía. Entonces, cuando yo digo paradoja es que venimos creciendo, pero los riesgos también vienen creciendo. Y si no se manejan bien, pues de pronto vamos a tener problemas en el futuro. Correcto, Gerardo. ¿Qué esperamos que suceda con el crecimiento económico? Pues tenemos tasas de crecimiento para 2025, como ya lo mencioné, cercanas al 2.5%, y para 2026, impulsado nuevamente por un crecimiento de la cartera de consumo, tendríamos una tasa de crecimiento cercana al 2.9-3%. Un crecimiento, como ya lo habíamos dicho, cercano al crecimiento potencial de la economía, dadas estas tasas de crecimiento de la inversión. Muy bien, Julio. Ahora, lo otro que sigue siendo un tema supremamente complejo de entender es el tema del desempleo. Porque este país siempre el empleo ha dependido muchísimo de la industria. Correcto. Y lo que estamos viendo es que en los últimos años el desempleo viene cayendo. Y viene cayendo no solo, digamos, puede ser, es mi tesis, que esto tiene mucho que ver con lo que pasó después de la pandemia, con los emprendimientos de las personas y con que los muchachos ahora no quieren emplearse como se hacía el empleo tradicional. Ellos quieren salir a montar su actividad y el crecimiento de servicios les está ayudando. No sé cuántos conciertos hubo este fin de semana en Bogotá, por lo menos 3 o 4. Y cada cosa de esas tiene el señor que pone las luces, el que vende la comida, los que vienen y recogen, la logística. Entonces eso es realmente un cambio que por lo menos yo, de todo lo que he oído, y lo invité a usted a que oyera una conferencia con unos super macroeconomistas, creo que todavía no tenemos claro qué es lo que pasa con el empleo. Pues Gerardo, nos podemos demorar 2 horas aquí discutiendo sobre desempleo, pero la cifra es muy positiva. Como usted lo dice, la tasa de desempleo para el total de la economía en su serie original, para el mes de septiembre tiene un valor del 8.2%. Si ustedes se dan cuenta, en las etiquetas de la serie azul celeste, es la tasa más baja de la historia que tenemos en esta gráfica. Y en términos de la tasa desestacionalizada, que lo que nos hace es quitar el ruido, la volatilidad intramés, pues tenemos una tasa del 8.8%, también la más baja de la historia. Hay que acordarse que nosotros nos poníamos felices porque habíamos bajado del 10%. Entonces decíamos, tenemos el desempleo en un solo dígito. Ahora no, ahora realmente hay una tendencia hacia abajo que hay que entender y que ojalá siga. Esperemos que ojalá siga. Y cuando entramos en el detalle de cuáles son las actividades económicas que están generando empleo, pues confirma lo que usted está diciendo. Hay una parte muy importante y es el sector terciario. Recordemos que podemos ver la actividad económica por 3 sectores: el primario, agricultura; el segundo, servicios; el segundo, industria y construcción; y el tercero, sector de servicios. El sector de servicios está liderando administración pública, alojamiento, actividades financieras, una cifra muy importante en términos de creación de empleo, pero el que está liderando, que es un dato muy positivo, como usted lo decía, es el sector de la industria manufacturera en este mes puntual. Sí, viene recuperándose. Viene recuperando. Claro que a uno económica. le dirían, claro, en ese sector terciario, servicios, ahí hay parte del gasto público, Correcto, de contratación de personal público, que no necesariamente es realmente súper productivo, ¿no? Sí, y es el segundo sector que más empleo está creando en el país, 188.000 puestos de trabajo. El primero, como ya lo dije, es la actividad industrial con 244.000, y lamentablemente el sector de comercio, suministro de agua y actividades profesionales le están restando dinamismo a esas tasas de crecimiento de los puestos de trabajo, que entre los tres aportan una caída cercana a los 300.000. Sí, Julio, pero acuérdese que ahorita llega diciembre con su alegría y entonces todos estos temas de servicios vuelven y se impulsan, ¿no? Vuelven y los almacenes tienen que contratar más personas, el concierto navideño, bueno, eso yo espero que eso
cuando veamos las cifras el mes entrante, ya tenga un comportamiento un poquito distinto. Que tenga un comportamiento en términos estacionales, que Así se es. recupere el sector de comercio. Y en términos de expectativa para la tasa de desempleo en Colombia, pues la cifra también es muy buena. Esperamos que el desempleo siga mejorando, que termine el año, en este caso, en una cifra del 8.8%, pero para 2026 que se modere estas tasas de crecimiento del empleo en el país, pero que estemos aún por debajo del desempleo observado durante 2024 y estaríamos en un desempleo de un dígito, como Correcto. todo el mundo quiere que pase con el desempleo en el país. Bueno, Julio, el sector financiero, que es en donde estamos nosotros, realmente ha demostrado tener una resiliencia enorme. Cuando uno, solamente les recuerdo, en la pandemia caímos 7.2, eso en cualquier otra época hubiera generado una crisis financiera. Aquí realmente el sector financiero demostró tener muy buena solvencia, buena liquidez, un muy buen manejo de los riesgos, y eso es algo que nosotros que trabajamos en el sector tenemos que ponernos muy contentos. En este año lo que se ha visto es que empezaron a mejorar los indicadores de crecimiento de cartera. Correcto. El indicador de crecimiento de la cartera en estos términos, acá en esta gráfica que la traemos, en términos reales, ha tenido una recuperación paulatina. Recordemos que la cartera comercial, como ya lo vimos, tiene una relación directa con la inversión y que la cartera de consumo está relacionada precisamente con esa participación que tiene el consumo privado en el crecimiento económico. Consumo, para aclarar, está incluido vivienda, libranzas, libre inversión, tarjetas de crédito. Correcto. Y las cifras de crecimiento real de la modalidad de consumo, pues empieza a presentar cifras positivas, en este caso cifras mayores al 0%, pero la cartera comercial aún sigue recuperándose. En este caso, las tasas de caída, porque tenemos tasas de variación negativas, están siendo cada vez menores que 2024. Añadiéndole algo, Julio, viene creciendo consumo, pero creciendo también, mejorando la calidad de la cartera. La calidad de la cartera no se ha deteriorado, se deterioró hace unos 2 años, empezó a deteriorarse, que eso también es el reflejo de buena parte de los problemas que tuvieron las entidades del sector, pero ahorita lo que estamos viendo es crecimiento de la cartera de consumo, mejoría en los indicadores de riesgo, y eso no obviamente lleva a que la rentabilidad del sector haya mejorado. Haya mejorado, estamos aún lejos de la rentabilidad que teníamos prepandemia, pero tenemos una cifra muy importante y es que estamos recuperando esa tasa de crecimiento de la rentabilidad del sector, en este caso de los establecimientos de crédito. Bueno, Julio, y como aquí le estamos hablando a nuestra gente, pues podemos decirles que en el mes de octubre ya estamos dando utilidades. Después de muchísimos meses, ya estamos creciendo, estamos dando utilidades, y las proyecciones lo que nos muestra es que el año entrante tenemos un margen importante para seguir creciendo la rentabilidad y mejorando. Todo eso, obviamente, gracias a todos los que nos están viendo, porque en este banco lo que logramos es porque todos estamos juntos, todos apoyamos, y como yo decía en una conferencia en Cali, hemos estado este año y medio como empujando una buceta en una subida y ya llegamos al punto de arriba. Ahora, lo que viene es complejo, porque tenemos que consolidar esto que hemos hecho con muchísimo esfuerzo, y menos mal que las cifras nos están mostrando que el sector se está recuperando. Qué buena noticia, Gerardo. Y finalmente, pues tenemos la foto de qué va a pasar en 2025, qué va a pasar en 2026, como resumen de las variables macroeconómicas más grandes. Sí, este es el que espera todo el mundo. El que le diga a uno, bueno, toda esta carreta que hablaron, y entonces, ¿qué, como arrancamos, no? ¿Qué es lo que ustedes están esperando que cierre el año y cómo esperamos que pase el año entrante? Y como usted es el economista, yo lo voy a dejar que usted sea el que diga cuáles son estas expectativas. No me comprometo a que suceda esto, ¿no, Gerardo? Pero pues vamos a hacer el mayor esfuerzo. En términos de inflación, esperamos una inflación que tenga una caída moderada,
Nuevamente apuntamos a que la inflación se ubique muy cerca del rango meta, sobre el 4.20% para 2026 y 2025 nuevamente que nos ubicamos sobre el 5.28%. En términos de tasas de interés, pues la situación sí cambia un poquito, ¿sí? Tenemos unas condiciones financieras mucho más estrechas en términos de la probabilidad de que tengamos una tasa más baja o una velocidad de descuento de tasas más rápida, pero nos ubicamos nuevamente en una tasa para diciembre de 2025 en el 9.25%, diciembre de 2026 en el 8.25%, y en términos de crecimiento económico, pues esperamos que el crecimiento se impulse un poquito, que pase de un crecimiento sobre el 2.5 a un crecimiento cercano al 3%, sin cambiar significativamente la foto de consumo privado versus inversión. Bueno, Fondo Monetario dice que el crecimiento puede estar por encima del 3 el año entrante. Por encima del 3, aunque el República nos dijo 2.9. Entonces tenemos ahí ese juego de dos pronósticos. Y tasa de desempleo, en este caso quise mostrar la tasa de desempleo promedio, dado que tiene una estacionalidad bastante grande si mostramos la de fin de año. Entonces la tasa de desempleo promedio para 2025 se ubicaría en el 8.70, buenos resultados como lo hemos visto, y para 2026 sobre el 9.20%, nuevamente por encima de 2025, pero lejos del desastroso desempleo que habíamos visto en la pandemia. La tasa de los fondos federales, nuevamente, que es una variable sumamente importante para mirar flujos de capital y todas las implicaciones que tiene en la economía nacional, pues como lo dijimos, la probabilidad de que se ubique en el 3.75% para 2025 es muy alta, mayor al 90%, y para 2026 esperamos que esta tasa se ubique en 3.25%. Cambios marginales, pero últimos cambios positivos pues para la economía colombiana, y la tasa de cambio sí, pues ninguno se compromete, pero sobre 4.100 debería ser una tasa de cambio en términos estructurales, esto es, con los fundamentales de la economía. Yo creo que hay que cerrar simplemente diciendo, hay unos riesgos grandes, riesgos que están ahí encima. Aquí los mencionamos, el riesgos geopolíticos, tenemos el riesgo interno de todo lo que viene pasando en la política, tenemos el riesgo de que la inflación suba más e impida que la tasa de interés baje, tenemos el riesgo que el empleo se nos empiece a dañar y eventualmente que la Fed también tenga que subir por cualquier razón su tasa de interés. Entonces esos son los indicadores. Julio, mil gracias. Esperamos que esto le sirva a todas las personas que van a ver este informe. Gracias a usted, Gerardo.